Cerramos un mes de febrero que se ha caracterizado por la salida de flujos de inversión de renta fija y entrada en renta variable. Un mes también en el que hemos visto cómo se intensificaba el giro a ciclo y value, con mejor comportamiento relativo de índices como el Russell, el IBEX o el Eurostoxx, y peor comportamiento de índices más vinculados al crecimiento como el tecnológico Nasdaq. Estos movimientos han venido asociados a una mejora de expectativas de recuperación del ciclo y la inflación basadas fundamentalmente en 3 puntos. El primero, unas favorables condiciones financieras. Consideramos que la retirada del quantitative easing y las primeras subidas de tipos están aún lejanas en el tiempo, a pesar de toda la atención que se está prestando a la inflación y que comentaremos a continuación. El segundo punto de apoyo a los mercados son los estímulos fiscales, especialmente significativos en el caso de Estados Unidos con el plan de Biden y un previsible futuro plan de infraestructuras. Y en tercer lugar, también ha apoyado la mejora en la evolución de la pandemia, con toda la atención puesta en los avances en vacunación, que son heterogéneos por países, y con dudas sobre la efectividad de las vacunas en las nuevas cepas en el corto plazo. De cara a las próximas semanas y meses, dos van a ser los principales focos de atención del mercado. El primero, la inflación, y el segundo, la evolución de la pandemia. En cuanto a las expectativas de inflación, el riesgo potencial para el mercado es que haya una retirada prematura de estímulos monetarios por parte de los bancos centrales. Así hemos visto cómo en las últimas semanas, meses, se producía un repunte de TIRES especialmente significativo en Estados Unidos ante el temor a un repunte importante de la inflación en el corto plazo. Compartimos esta visión, creemos que la inflación en el corto plazo va a repuntar hasta tasas en torno al 3% en Estados Unidos y 1,5% en la eurozona, pero esto va a ser una cuestión más de corto plazo y de efectos base. Sin embargo, consideramos que la inflación va a estar contenida a medio plazo. Sigue habiendo efectos COVID, una elevada brecha en el mercado laboral y factores de fondo, pues como puede ser la globalización o la digitalización, que creemos que van a mantener unos niveles de inflación estructuralmente bajos. La clave para que las bolsas no pierdan su tendencia alcista a medio plazo es que se mantenga el apoyo de los bancos centrales. Por eso es tan importante, ¿no?, que el repunte de inflación sea transitorio y no estructural. A destacar en este sentido que históricamente solo un nivel de inflación por encima del 3% y creciente ha venido asociado en Estados Unidos a retornos negativos en las bolsas. Como decimos, pensamos que nos podemos acercar en abril, mayo a esa cota del 3% de inflación americana, pero a partir de ahí la tendencia debería ser decreciente a medida que vayan desapareciendo los efectos base. En conclusión, para la parte de inflación, consideramos que los bancos centrales van a ser capaces de obviar ese repunte de inflación a corto plazo, manteniendo los estímulos monetarios mientras sea necesario para consolidar la recuperación económica. Esto debería a su vez permitir que los repuntes de TIRES sí continúen a medida que se recupera el ciclo, pero no sea una subida descontrolada que cuestione la tendencia alcista de fondo de las bolsas. Y en este sentido, tanto FED como Banco Central Europeo se muestran comprometidos con el mantenimiento de esas políticas monetarias expansivas, y si la intervención verbal no es suficiente, se pasará a los hechos, como ya vemos que está haciendo el Banco Central Europeo con la aceleración de compras del PEP. Como decimos, el segundo factor que va a determinar la evolución de las bolsas en los próximos meses va a ser la evolución de la pandemia y la vacunación. La evolución de la pandemia va a ser clave para determinar el timing, la intensidad y sobre todo la consistencia de la reapertura económica, tan importante sobre todo para el sector servicios con elevado peso en el PIB de las economías más desarrolladas. Esta mejora de las curvas de contagio debería permitir reaperturas de las economías, unas reaperturas que consideramos que deberían ser graduales, precisamente para conseguir que esa reapertura sea irreversible y no tener que volver nuevamente a confinamientos o a algún tipo de restricción a la movilidad. Los laboratorios de pruebas, por decirlo así, van a estar en los países más adelantados en el proceso de vacunación, pues como pueden ser Israel o Reino Unido, y donde está la gran duda es en la economía europea, que es la que está más rezagada en la campaña de vacunación, para ver si realmente son capaces o somos capaces de llegar a esos objetivos de inmunización del 70% a finales del verano.
Claramente, como decimos, el principal riesgo es que el ritmo de vacunación es heterogéneo y también las dudas que hay sobre la efectividad de las vacunas actuales ante nuevas cepas que pueden condicionar el ritmo de reapertura económica. Sin embargo, mantenemos esa visión positiva de medio plazo, ese escenario de progresiva recuperación económica en base a una reducción del riesgo sanitario. Creemos que el riesgo en las previsiones de crecimiento está al alza, ya lo estamos viendo, ¿no?, en Estados Unidos por ese mayor estímulo fiscal y podría estar a la baja en la eurozona pues por los confinamientos y la lenta vacunación. Pero también es una realidad que a medida que se vaya acelerando el crecimiento económico se trasladará, ya lo está haciendo, a los resultados empresariales a distintos ritmos, eso sí, en función del impacto de la pandemia en cada economía. Pasando por último a las valoraciones bursátiles, bueno, pues es evidente, ¿no?, que siguen siendo exigentes, incluso más en Estados Unidos que en Europa, y bueno, a la espera básicamente de que se materialice la recuperación de los resultados empresariales. Aún así, y a pesar de estas valoraciones, creemos que siguen existiendo apoyos importantes para la renta variable, destacando la continuidad sobre todo de los estímulos monetarios, como hemos comentado, y fiscales. A todo ello se suma, una vez más, la falta de alternativa de inversiones en un contexto de tipos reales negativos durante un prolongado periodo de tiempo. Esta ausencia de alternativas es más patente en Europa que en Estados Unidos, donde el repunte de la tira americana puede empezar a suponer una competencia a las bolsas en caso de seguir al alza. Finalizando, con todos estos apoyos comentados, mantenemos nuestra visión positiva sobre las bolsas en el medio plazo, especialmente las europeas. Consideramos que si hay retrocesos serían para incrementar posiciones y con la convicción de fondo de que la rotación a ciclo es una tendencia que continuará a medio plazo. Aún así, la gradualidad que esperamos en el repunte de TIRES, gracias al apoyo continuado de los bancos centrales, nos llevan a mantener nuestro sesgo en carteras del 60% ciclo y 40% defensivo.